Hola, mi querida gente, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Nuevamente aquí el diácono Joel Gutiérrez para hacer la reflexión de este viernes hermoso. El Evangelio está en San Marcos, el capítulo 2, del 1 al 12. Vamos a hacer una reflexión muy interesante de este Evangelio que es de verdad muy interesante. Voy a comenzar a leerlo y hacemos la reflexión. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, y después de algunos días volvió a entrar en Cafarnaún y se oyó la voz de que estaba en una casa y acudieron muchos, en tanto número que no cabía ni dentro ni aún fuera delante de la puerta. Y él les anunciaba la palabra de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Está hablando de Jesús. Dice que va llegando a Cafarnaún. Cafarnaún significa casa de consuelo. Voy mencionando esto para nosotros ir dándonos una idea de cómo la palabra nos ilumina. Cafarnaún, casa de consuelo. ¿Qué es una casa de consuelo para ti? Puede ser el momento de la oración, un momento hermoso que estás viviendo con Dios. Es la iglesia, ¿verdad? Es ese encuentro vivo con Dios. Llega Jesús a Cafarnaún y la gente se da cuenta de, como dice el Evangelio, que se oyó esa voz. Había un deseo enorme de escuchar esa voz de Jesús. Un deseo el cual también hoy en estos días hace tanta falta, desear escuchar la voz, escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Y supieron la gente que estaba en una casa, estaba dentro, pero acudieron muchos que estaba lleno dentro y no cabía nadie, ni dentro ni fuera de la puerta de esa casa. Y esto da a entender que Jesús, su palabra, que está en casa, que puede estar en la iglesia, que puede estar hablando, y pudiéramos pensar, fuera, los que se quedaron fuera, ¿qué? ¿No van a escuchar? Sin embargo, Dios tiene sus voces, sus mensajeros, sus predicadores, sus evangelistas, ¿verdad? El Señor tiene sus medios de hacer llegar la voz, la palabra a otros, ¿verdad? Luego dice, entonces llegaron unos conduciendo a cierto paralítico que llevaban entre cuatro. Llegaron unos que llevaban a un enfermo, a un paralítico, y acabamos de decir que esa casa está llena, ¿verdad? Y llevan a este paralítico entre estos cuatro, ¿verdad? Estos cuatro, vuelvo a decirte, piensa quiénes son, no dice nombres. Cuatro personas llevaban a un enfermo. A mí me encanta reflexionar la palabra de Dios de esta manera y te invito a que también lo reflexiones, los números, los nombres, las cosas. Eran cuatro. Aquí lo más seguro es que nos está hablando de su palabra, de sus cuatro evangelistas, de sus cuatro evangelios, el evangelio de San Juan, de San Mateo, de San Lucas, de San Marco. Estos cuatro evangelios que siguen llamando y llevando gente a Jesús dentro de la casa de la iglesia y yéndolos a buscar fuera de la iglesia. ¿A quién? Aquí habla de un paralítico, de un enfermo, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es luz, es sanación, es medicina. Son los evangelios de la palabra que siguen invitando, atrayendo a sus hijos, a la gente, a Cafarnaún, a la casa de consuelo con Jesús. Es hermosa la palabra de Dios. Y luego dice, y no pudieron presentárselo a causa del gentío que estaba alrededor.
A causa de ese gentío descubrieron el techo. Estos 4 se suben y descubren ese techo, ¿verdad? ¿Qué es ese techo? Sino el entendimiento. El entendimiento que hace falta, que se descubra en toda gente, en toda persona. Y es lo que hace la palabra, es lo que hace los evangelios, estos 4 evangelios que te acabo de mencionar. Qué bonito que el Espíritu Santo, a través de la palabra de estos evangelios, descubren el techo, descubren el entendimiento de la persona. ¿Para qué? Para que tú entres a Cafarnaúm, para que tú te encuentres con ese Señor. Eso es descubrir el techo. Y lo dice, por la parte bajo la cual estaba a Jesús. Descubrieron el techo por donde estaba directamente Jesús, y por su abertura descolgaron la camilla en la que yacía el paralítico. Y viendo Jesús la fe de aquellos hombres, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Es de notar aquí cómo el Señor se dirige a estos 4, ¿verdad? Pero no le dice al paralítico, por tu fe, ¿por qué le has llevado? Pero le dice a los 4, por su fe, por la fe de estos 4, ¿verdad? Entonces le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y luego sigue el evangelio. Estaban allí sentados algunos de los escribas, que no faltan, y decían en su interior, ¿qué es lo que éste habla? Este hombre blasfemo. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Qué es más fácil decir? Les dice el Señor al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate, toma tu camilla y anda, ¿verdad? Toma tu camilla. Fíjense lo que hace el Señor, porque siempre van a salir las contrariedades cuando tú quieres esforzarte. Hoy hay poca hambre de Dios, poco deseo, poco entusiasmo, ¿verdad? Por la palabra, por los evangelios, por buscar a Dios. Y peor cuando hay escribas, hay fariseos, hay gente, hay estorbos, hay personas, cosas que te estorban. Es un poquito más difícil, ¿verdad? Fíjate lo que sigue diciendo el evangelio. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, levántate, dijo al paralítico. A ti te digo, coge tu camilla y vete a tu casa. Levántate, ¿verdad? Levántate significa ponte en pie. Te estoy dando un mandamiento. ¿De qué? De levantarte, de resucitar. Te estoy dando una nueva vida. Levántate a una nueva vida. Te estoy levantando, que la gente vea lo visible, aunque no entienda lo invisible. Te estoy curando, te estoy levantando, pero también te estoy perdonando los pecados. ¿Te fijas cómo hay veces que a nosotros nos interesa más el ver, ¿verdad? El espectacularismo de que sanó a una persona? Sin embargo, es mucho más importante la sanación interior, el perdón de los pecados. La sanación del alma, la sanación del espíritu. Y lo dice, y al instante se puso de pie. El Señor le dice, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Piensa en estas palabras. A ver, yo te invito, ¿qué quiere decir esto el Señor aquí? Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Vete a casa. Casa, a la casa de Dios, al paraíso. Al paraíso celestial está hablando el Señor, a la eternidad, a la paz verdadera y plena. Porque es en la casa de Dios donde verdaderamente nos espera el Señor. Es la iglesia también, es la oración, es la intimidad con el Señor.
vete a casa, vente a vivir conmigo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa, ¿verdad? Al instante se puso de pie. Nuevamente lo que esa gracia de la sanidad trae es la obediencia al mandato de Dios. Se puso de pie, ahí está la obediencia, se puso de pie y toma su camilla mostrando su testimonio. Yo fui un levantado con humildad, yo fui sanado, ¿verdad? Lo dice, y cargando con su camilla, con su testimonio, se marchó a vista de todo el mundo, de forma que todos estaban pasmados y dando gloria a Dios, decían, jamás habíamos visto cosa semejante. Yo termino esta reflexión invitándote a que tú te enamores de la palabra de Dios, que la leas, que leas los evangelios. Comienza por el evangelio de Marcos, que es un poquito más fácil, más pastoral, ¿verdad? Más dinámico, más entendible, más corto. Y leas, como por ejemplo, lo que te acabo de mencionar de estos 4 que llevaban a este enfermo. Te acabo de decir que son los evangelios que llevan, que acarrean, que te invitan, que te motivan, que te explican, que se revelan. Son los evangelios. Pero también son 4 virtudes, para entender las 4 virtudes que nos llevan a esa altura, que te levantan. 4 virtudes que llevan a un hombre enfermo, que nos llevan a nosotros a Cafarnaún, a la presencia del Señor. 4 virtudes son la prudencia. Es lo que uno recibe cuando tú recibes y aceptas la palabra. La prudencia, la fortaleza ante tanta obstáculo, ¿verdad? Y estorbo que hay. La templanza y la justicia. La prudencia, la fortaleza, la templanza y la justicia es lo que necesitamos tanto en este tiempo para poder nosotros sostenernos y mantenernos en Cafarnaún, cerca de Dios, en gracia de Dios, enamorados de Dios, enamorados, que nuestro corazón lata, que estemos apasionados por la oración, por elevarnos, que ese techo se descubra para encontrarnos con ese Dios, que ese techo, que ese entendimiento, ¿verdad? Esa dulzura de la contemplación de Dios que vive y que vive buscándote para que tú y yo nos sigamos encontrando, ¿verdad? Y que nos sigue defendiendo ante tanta multitud, ante tanto fariseísmo que no te deja encontrar con el Señor, tanto obstáculo, tanta atracción fuera de lo que impide llegar a Dios, ¿verdad? Y a eso nos invita en este evangelio el Señor, a elevarte, ¿verdad? A acercarnos al Señor en medio de tanta turba. Nosotros somos esos paralíticos, nosotros somos esos enfermos que hoy viene la palabra de Dios nuevamente, estos 4 cargándonos, que nos siguen cargando con amor, porque nos quieren llevar a los brazos de Jesús, a los pies de Jesús. Acuérdate, se necesita la prudencia, la fortaleza, la templanza y la justicia. Piensa en estas 4 virtudes y estos 4 evangelios. Piensa en la palabra de Dios como la que hoy recibes, que hoy nos levantan para descubrir ese techo, nos levantan la fe, el ánimo y la pasión por escuchar y por encontrarnos a Dios. Que el Señor te bendiga, especialmente a ti que vives o que pasas un momento crucial, fuerte, difícil. Para ti matrimonio, para ti joven, para ustedes
que dicen que quizás ustedes no puedan entender la palabra, que se sienten lejos de Dios, que como escucho yo muy seguido, es que yo soy un pecador, yo soy una pecadora, ¿verdad? Y dicen, a lo mejor el Señor no me escucha a mí, a ti te escucha el Señor, toma tu palabra, haz una oración, descansa, acércate a Cafarnaún, acércate a la presencia de Dios. Que el Señor te bendiga. Yo soy el diácono Joel Gutiérrez. Te invito a que sigas escuchando la palabra de Dios. Te invito a que también vayas a este canal nuevo de YouTube. En YouTube, ahí me puedes encontrar como el diácono Joel Gutiérrez. Inscríbete. Ayúdame a evangelizar. Inscríbete ahí en ese canal del diácono Joel Gutiérrez. Me vas a ayudar mucho. Ahí hay mucho material también de mucha bendición. Ánimo, la palabra de Dios sigue levantándonos a todos, que nos quiere llevar a los pies de Cristo, de nuestro Salvador. Que el Señor te bendiga. La paz del Señor se derrame sobre ti y sobre toda tu familia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.